Esta es una oportunidad para hablar algo de remolinos. Técnicamente les llamamos vórtices y son la forma más común de moverse de todos los fluidos. Los fluidos aquí los entendemos como gases y líquidos. Todos hemos metido la mano al agua y al recorrer vemos que se forman pequeños remolinos atrás de la mano. Los remolinos en general son estas formas que, bueno, decía yo, les llamamos vórtices y recorren todas las escalas. Los remolinos más grandes que conocemos son las galaxias, en donde, por ejemplo, la galaxia en donde está metido nuestro sistema solar mide 70,000 años luz, es decir, tarda 70,000 años la luz en ir de un extremo al otro. Y lo que tenemos son puntitos, que son estrellas, que dan vueltas todas alrededor del centro de la galaxia. Y es un remolino increíblemente plano. Los remolinos, entre los que conocemos en nuestro sistema solar, son, por ejemplo, la famosa Gran Mancha Roja de Júpiter. Ese es un remolino que técnicamente diríamos es una especie de huracán y mide como 11,000 kilómetros de ancho por unos 8,000 de largo. En estos remolinos, por ejemplo, cabría la Tierra muchas veces. De hecho, Marte, la Tierra, Mercurio, Venus, todos cabrían metidos ahí. Y en ese remolino, lo que ocurren son, pues, tormentas realmente gigantescas. Este remolino ha ido reduciéndose de tamaño. Y, por ejemplo, cuando Benito Juárez estaba metido en el tema de las leyes de reforma, la Gran Mancha Roja de Júpiter era como del doble del tamaño. Y ahora se ha ido reduciendo. Lo que tenemos es en nuestro planeta remolinos, por ejemplo, como los huracanes. Estos huracanes son, por ejemplo, grandes masas de agua, que llamamos nubes, y que giran en cierta dirección muy particular. En el hemisferio norte decimos que van en la dirección ciclónica y en el hemisferio sur giran en la dirección contraria. Estos grandes remolinos tienen que ver con básicamente el clima definen cómo funciona todo lo que son la formación de nubes y transportan grandes masas de agua a través del planeta. Es probablemente el mecanismo más eficiente que tiene nuestro planeta para llevar agua de una latitud a otra, es decir, recorrer cientos o miles de kilómetros para que uno pueda, pues, por ejemplo, gozar de lluvia y entonces poder sembrar, aprovechar, aunque con frecuencia nos generan grandes tragedias. Y eso es porque muchas comunidades humanas viven en la orilla, pues justamente en los litorales, y no están preparados para estas grandes cantidades de agua que se deslavan, pues, de las montañas cercanas y llenan los ríos. Los otros remolinos que conocemos, por ejemplo, son los tornados. Los siguientes en escala. Los remolinos, por ejemplo, que miden como 2,000 kilómetros, los tornados miden como unos cientos de metros. Estos tornados se forman fundamentalmente en grandes planicies como son en los Estados Unidos de Norteamérica y en Australia. En Estados Unidos hay, por ejemplo, el orden de unos 800 tornados cada año y en Australia hay aproximadamente unos 400. Y son los países que más tienen. En México es muy poco frecuente que aparezcan. Pero los tornados lo que tienen son velocidades increíblemente altas, por ejemplo, hasta 500 o 600 kilómetros por hora. Y lo que generan, entre otras cosas, es destrucción de, desde luego, cosechas, casas, y son capaces de levantar una locomotora y llevarla en vilo a 200 metros de distancia y depositarla como si fuera una hoja, o simplemente arrojarla a muchos metros de distancia. Los siguientes remolinos que, por ejemplo, conocemos son los famosos remolinos de tierra, y esos ya no tienen que ver con las nubes ni con la meteorología, tienen que ver con vientos encontrados y que de pronto se hacen visibles porque estamos viendo cómo se levanta la tierra o las hojas, pero en realidad siempre están por ahí.
Lo que pasa es que no los vemos porque el aire es transparente. En la siguiente escala, que sería como de los metros, del orden, digamos, de 20, 30 metros, son estos remolinos que se observan en algunas zonas del planeta, como por ejemplo en Italia, la punta de la bota casi coincide con Sicilia. Eso se llama el estrecho de Messina, y ahí las mareas hacen que el agua pase de una zona del Mediterráneo a la otra. Se dice que pasan del mar Jónico al Tirreno, aunque todo es el Mediterráneo. Bueno, pues ahí se forman estos grandes remolinos que son del orden de 20, 30 metros y que por siglos se tragaban a embarcaciones que circulaban por esas zonas. Y inclusive se les dio nombres míticos. Y entonces en diferentes lugares del planeta, en Japón, en Noruega, estos remolinos que les llamamos de marea fueron haciendo estragos con barcos, con personas, y pues adquirieron un carácter realmente mitológico. Por otro lado están todos los remolinos o vórtices de desagüe, es decir, su lavabo favorito, si ustedes lo tapan y lo llenan de agua y quitan el tapón, empieza a vaciarse y se empieza a formar un remolino. Lo que sería inverosímil es que se vaciara sin que se formara un remolino. A veces no son tan fáciles de observar y lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, poner algún objeto, partículas, uno diría poner mugre, para hacerlos visibles. Estos remolinos giran en cualquier dirección. Con frecuencia hay libros que supuestamente son serios, en donde dicen que los lavabos en el hemisferio norte se van en una dirección y en el hemisferio sur en la contraria. Eso es puro cuento. Lo que está claro es que el que lo escribió no se tomó la molestia de ir al lavabo de su tía y al de su casa y ver que uno gira para un lado y otro para el otro. Lo que siempre ocurre es que giran. De manera que siempre están presentes, son ubicuos, y el entenderlos, el hacer modelos, es uno de los retos para la física, que trata de describir la dinámica de los fluidos, es decir, repito, de los fluidos, de los gases y de los líquidos. A escalas más pequeñas sigue habiendo pequeños vorticillos del orden de los milímetros. Si uno se fija con cuidado en el agua y la agita, esa agua después de un rato se para, se detiene. Y entonces lo que uno puede percibir es que se están formando pequeños remolinos que al final allí se disipa un poco por la fricción interna de los fluidos, que le llamamos viscosidad. Estos remolinitos desaparecen y entonces el agua se calma. A otras escalas, por ejemplo, hemos observado remolinos a escalas atómicas. Inclusive, por ejemplo, en el núcleo de algunos átomos, fíjense que estamos hablando de distancias como 1 metro partido 1.000.000 de veces, y luego cada pedacito lo volvemos a partir otras 10.000 veces. Y allí hay pequeños remolinos de partículas nucleares en el centro, por ejemplo, del átomo de plomo. Y estas corrientes, que les llamamos microvórtices, las podemos calificar y las podemos estudiar. Otros remolinos que son más o menos del mismo tamaño son aquellos que ocurren en los que llamamos los superfluidos. Los superfluidos son realmente cosas exóticas, son líquidos que viven a temperaturas como de menos 270 grados centígrados. Allí estos remolinos les llamamos vórtices cuánticos, se hacen presentes y son los que hacen que bajo ciertas condiciones estos superfluidos se muevan, porque un superfluido resulta que es como la existencia o la realización de un fluido ideal, es decir, no tiene viscosidad, pasa sin ningún esfuerzo a través de un tubo de un recipiente al otro. Es más, si uno lo pone en un recipiente y luego eso lo pone encima de otro, solito el fluido se baja del recipiente, se sube por las paredes y se baja al que está ahí abajo. Y eso se debe, entre otras cosas, a que aparecen estos pequeños remolinos. El hecho es que esta es la forma común de operar de todos los remolinos y queremos describirlos, y para eso usamos matemáticas relativamente complicadas, que son las ecuaciones de la mecánica de fluidos. Ecuaciones, por cierto, deducidas por Leonhard Euler alrededor de 1750. En una memoria hoy en día casi mítica, construyó esas ecuaciones por primera vez usando las mismas leyes de Newton que dictan la dinámica de los cuerpos celestes y que resulta que se aplican a todo.
De allí podemos construir modelos matemáticos que satisfacen estas ecuaciones y nos permiten predecir el comportamiento de algunos de los remolinos que he descrito, porque la física de cada uno de estos aspectos del movimiento de los fluidos es mucho más complicada de lo que uno quisiera. La otra nos da mucho en qué pensar y nos permite trabajar a los físicos en estas áreas. Y no solo los físicos, desde luego, también los ingenieros. Ojalá que haya sido de interés este tema de los remolinos. Gracias.